Aleluya, aleluya. Hoy 23 de marzo, mexicanos y mexicanas preocupadas por el Estado laico, nos manifestamos para expresar por qué no estamos de acuerdo con la visita de Benedicto XVI. La visita de Benedicto será parcialmente pagada con recursos públicos. En momentos de tantas carencias en nuestro país, creemos que es inconcebible que se gasten cientos de millones de pesos en actos y regalos. Por otro lado, Benedicto XVI viene a México justo antes de que empiecen las campañas políticas. Su iglesia y sus aliados impulsaron reformas al artículo 24 constitucional, pretendiendo ganar así más poder. Aunque la jerarquía católica insiste que no pretenden influir en la política mexicana, sabemos que esto es totalmente falso. El Vaticano tiene una agenda muy clara, principalmente en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Las familias somos diversas y la Iglesia y la jerarquía católica promueven un solo estilo de familia, lo cual ya no es sostenible y no va acorde con la realidad. Los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales en este país se deben respetar, aunque la Iglesia sigue sin estar de acuerdo con estas cuestiones. Por otro lado, la pederastia no debe ser tolerada, se debe castigar con todo el peso de la ley, y no solamente cambiando a los violadores de parroquia o encubriéndolos durante años como sucedió con el padre Maciel. Es una gran pena que Ratzinger no pueda hacer un espacio en su agenda para reunirse con las víctimas de pederastia como sí lo ha hecho en otros países a los que ha visitado. Por otro lado, también hay que hablar del aborto, que es uno de los asuntos importantes para su iglesia. El aborto no es un asunto de moral, es una cuestión de salud pública y de derechos humanos. No podemos permitir que la iglesia y organizaciones ligadas a ella cabildeen leyes que criminalizan a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. El uso del condón y otros métodos anticonceptivos no debería estar estigmatizado por la iglesia. En el panorama actual de la población, esto no se puede poner en tela de juicio. El mismo Benedicto, como recordarán, hace algunos meses supuestamente había flexibilizado su opinión respecto al condón y después la iglesia salió a decir que no era cierto. México es un país laico y así debe seguir. En México se debe promover y respetar los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas. Atentamente, la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual. Este es el pronunciamiento público de la Chicha Indignada y de otras organizaciones que se adhieren, como el Grupo Interdisciplinario Feminista, el Partido Obrero Socialista y el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Si Juárez resucitara, de la indignación se volvería a morir. Hoy amanecemos en un país con más de la mitad de la población sumida en la pobreza, con una crisis alimentaria y económica grave, con un sistema educativo cayéndose a pedazos y con niveles de violencia propios de una guerra civil. Hoy también amanecemos en un país cuyo gobierno destina casi 100 millones, que ahora sabemos que son muchos más, de pesos, cifra que sigue en ascenso, para una visita papal de apenas un fin de semana con claros propósitos políticos. Seguir manteniendo en el poder a las élites políticas que han convertido a México en el desastre que hoy vivimos. Aprovechándose de un pueblo profundamente religioso, políticos como Vicente Fox, Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto han establecido vínculos con las élites religiosas para mantenerse en el poder y controlar a la población mexicana con el pretexto de la moral cristiana. En contra de lo establecido por la Constitución, violan el Estado laico a todas luces. El gobierno paga con nuestros impuestos, los impuestos de todo el pueblo, la visita de un representante de la Iglesia. Benedicto XVI no puede pagarse solo con la riqueza que ostenta una visita a sus fieles.
Bajo la moral católica, el gobierno impone leyes que violentan y atropellan los derechos humanos de las mujeres y propicia la discriminación y el abuso en contra de personas con distintas preferencias sexuales a la heterosexual. ¿Por qué se sigue criminalizando a las mujeres por decidir sobre su cuerpo en la mayor parte del país? ¿Por qué se impone la heteronormatividad como única forma de unión y de familia? El gobierno es cómplice de los delitos cometidos por miembros de la Iglesia y es protector de pederastas. ¿Por qué no está en la agenda de la plática entre Ratzinger y Calderón las denuncias por pederastia? En época preelectoral, a menos de 100 días de la elección presidencial, los candidatos a la presidencia se reunirán con el Papa para establecer alianzas y ganarse puntos con el electorado católico. ¿Por qué no atienden en cambio la problemática ecológica en todo el país y del agua que se vive en Guanajuato específicamente? Se aprueba con urgencia la reforma a los artículos constitucionales 24 y 40 en materia de libertad religiosa, entre comillas, para acreditar legalmente la imposición de actos religiosos en escuelas y otros espacios públicos y para que puedan tener mayor injerencia en los asuntos públicos del país. ¿La imposición de un credo por encima de los demás es libertad o es libertinaje? El problema no es la religión católica. El problema es la utilización del credo religioso como mecanismo de poder y control por parte de las élites gubernamentales en alianza con las élites religiosas para mantener sus privilegios y dominio a costa del bienestar del pueblo. Nos pronunciamos a favor de un Estado laico que respete y defienda los derechos humanos de todas las personas. Nos pronunciamos en contra de la alianza ultraconservadora en el poder, Iglesia Católica, PRIAN. Nos aliamos en defensa de la salud, la educación y la soberanía del pueblo. Los y las activistas guanajuatenses no están solas. Movimiento Nacional La Chicha Indignada, Grupo Interdisciplinario Feminista, Partido Obrero Socialista, Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, Grupo Lésbico Universitario. Gracias. El día de hoy estamos aquí principalmente en repudio de la visita del Papa, porque creemos que su venida viene a fortalecer la alianza reaccionaria que impulsa la ultraderecha junto al gobierno mexicano y la Iglesia Católica, que ha hecho que en el Congreso se apruebe la reforma al artículo 24 y que los senadores y diputados le ofrecen a la Iglesia como un regalo para tenerla como aliada en las elecciones. Hoy estamos aquí hartas y hartos de que alguien más, una pequeña minoría, en el Congreso, en la Suprema Corte, nos diga qué hacer con nuestros cuerpos y qué hacer con nuestras vidas. Mientras con su moral clerical, homófoba y reaccionaria, la Iglesia Católica fomenta la criminalización de mujeres que deciden sobre su cuerpo y le prohíbe a las parejas del mismo sexo todos los derechos civiles elementales, el derecho a adoptar, el derecho a casarse, el derecho a vivir una vida plena, guarda un silencio criminal frente a los miles de asesinatos de mujeres causados por el aborto clandestino o frente a los cientos y cientos y cientos de feminicidios que van aumentando a lo largo y ancho del país. Ratzinger, que durante su juventud fue dirigente de las juventudes nazis, hoy viene a dar el mismo mensaje que ha anunciado por toda Europa. Nos llama a guardar la calma, a vivir en la pobreza, en la austeridad, bajo los valores de la ideología cristiana y católica, de los fundamentalismos religiosos, llamando a la desmovilización de la gente que sale a exigir tener voz y voto en Europa, en Grecia, en España, en Medio Oriente. Su visita hoy a México es una táctica política para mantener el control de la población y el descontento. Pronunciamos y repudiamos la visita de Ratzinger, representante del clero que viene a fortalecer la alianza reaccionaria entre la Iglesia y el Estado, esta alianza que nos quiere imponer su moral
la visita del protector de sacerdotes pederastas. Ratzinger, no eres bienvenido, no justificarás tu homofobia en el nombre de Dios, será en vano. Muy bien. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotras venimos del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Desde hace 12 años en el país se observa una sistemática violación del Estado laico, cuyos efectos más graves han vulnerado los derechos de las mujeres, principalmente aquellas que sobreviven en la pobreza y en la desigualdad más aguda. En 17 entidades se han impuesto legislaciones dictadas por el Estado Vaticano en todo el mundo para negar los derechos sexuales y reproductivos, violentando la soberanía de los países y los compromisos de derechos humanos expresados en distintos tratados internacionales como los de Cairo, Beijing y la CEDAW. Chihuahua, Sonora, Baja California, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas han sido doblegados para obedecer normas y políticas que se traducen en la muerte, cárcel y vigilancia obstétrica de miles de mujeres, muchas de ellas indígenas y adolescentes, que son obligadas a la maternidad forzada. En otras 8 entidades pende la amenaza de aprobarse situaciones similares, mientras los últimos datos censales dan cuenta del creciente fenómeno del embarazo adolescente. México no cumplirá la meta del milenio relativa a la reducción de la mortalidad materna en tres cuartas partes para el 2015 y acceso universal en salud reproductiva. Lo anterior demuestra la claudicación del Estado mexicano a través de los poderes de la Unión para hacer cumplir las garantías constitucionales, ya que también las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dejado en la ambivalencia la laicidad del Estado mexicano, cuando es una herencia histórica y un imperativo ético para el avance democrático. Es evidente la intención de engañar cuando se trata de imponer en la reforma al artículo 24 constitucional un concepto como el de libertad religiosa para sustituir el término correcto de libertad de pensamiento, conciencia y de religión, que es el aplicado realmente en los tratados internacionales de derechos humanos y cuyo significado y connotación son muy distintos al que quiere dar la jerarquía católica. Por eso hacemos un llamado al Senado para que se use el concepto correcto y no otro. No aceptamos que nuestros derechos humanos y libertades personales sean negociados en lo oscuro y privado de una reunión del titular del Ejecutivo Federal con el jefe del Estado Vaticano, que es el más antidemocrático, totalitario y letal del mundo. Está claro que al señor Ratzinger le interesa destruir nuestra democracia y viene expresamente a entrometerse e intervenir en las decisiones políticas que solo le corresponde tomar a la ciudadanía mexicana. Viene a imponer su agenda mortal contra las mujeres y quienes no cumplen con la sexualidad hegemónica y a entronizar a la pederastía como un nuevo sacramento. Denunciamos que el Estado mexicano está utilizando indebidamente los escasos recursos públicos para la visita del máximo exponente de las juventudes nazis, ahora jefe del Estado Vaticano, en detrimento de millones de mexicanas que viven en la más extrema pobreza, discriminación y violencia. Por estas razones, no aceptamos que la información relativa a su visita sea reservada y nos unimos a todas las otras voces libres y nos sumamos a las movilizaciones que se han alzado por considerar su visita como no grata. Alto la criminalización de las mujeres por abortar, libertad inmediata a las mujeres presas por abortar, respeto al Estado laico, despenalización del aborto en todo el país, Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. ¡Libertad! ¡Libertad a las presas por abortar! ¡Libertad! ¡Libertad a las presas por abortar! ¡Libertad! ¡Libertad a los ovarios! ¡Saquen sus rosarios de los ovarios! ¡Saquen sus rosarios de los ovarios! ¡Saquen sus sotanas de nuestras camas! ¡Saquen sus sotanas de nuestras camas! El Partido Obrero Socialista también viene aquí a pronunciarse en contra de la visita del Papa.
Rechazamos completamente su estancia en nuestro país porque viene a fortalecer la política reaccionaria del Estado que va a atentar contra nuestros derechos humanos, sexuales y que además viene a fortalecer toda la corrupción y podredumbre en la que ya se encuentra la jerarquía católica. Nos estamos refiriendo precisamente a esa protección que ha dado Benedicto hacia los pederastas. Nos referimos precisamente a esa alianza que ha tenido la Iglesia también con el crimen organizado, con los gobernantes corruptos que cada vez más atentan contra nuestros derechos. Estamos aquí en contra de que venga Benedicto a fortalecer esta política que lo único que busca es precisamente favorecer la opresión en contra de la clase trabajadora, porque son precisamente las mujeres pobres las que mueren en abortos clandestinos, porque es precisamente a mujeres pobres a las que se les ha acusado por tener doble vida y que por ello fueron asesinadas. Es por ello que estamos aquí manifestándonos, porque Ratzinger no solamente viene a fortalecer una política de opresión, sino para que se mantenga este sistema de explotación en la que vivimos la gran mayoría de la humanidad. Viene aquí a fortalecer su alianza con el Estado, a querer atentar contra el carácter laico de la educación pública. Por eso es que nos pronunciamos y por eso es que apoyamos las diferentes luchas que se están dando por la libertad de las presas, de las mujeres presas por abortar. También para que se legalice el aborto en todo el país, para que todos y todas podamos ejercer nuestra sexualidad en total libertad, para poder tener educación sexual y anticonceptivos que nos permitan decidir sobre nuestros cuerpos, para tener esos derechos que nos permitan decidir sobre nuestras vidas. Y seguiremos dando la batalla en contra de cualquier tipo de opresión y de explotación que existe en este sistema, y que nos queda muy claro que la jerarquía católica, que el Papa es un representante de esta opresión que vivimos la gran mayoría de la humanidad, que vivimos la clase trabajadora. Por eso es que también no confiamos en aquellos candidatos que han ido a visitar al Papa para demostrarle que con ellos puede contar. Estamos en contra de que estos candidatos que dicen representarnos, que quieren representarnos inclusive de aquellos que se dicen de izquierda, ahora estén ahí visitando al Papa y solapando a final de cuentas esta política de opresión y de explotación que la Iglesia ha solapado durante toda la historia. No creemos en ninguno de estos candidatos, no creemos en el Papa, y en lo que sí estamos dispuestos a luchar codo a codo es junto con estos sectores que están dando la lucha en la defensa de sus derechos. Por eso es que decimos que el Papa no es bienvenido aquí en nuestro país, que el Papa viene aquí a ofendernos cuando tenemos esos casos de pederastía que él no quiso castigar. Es por eso que nos pronunciamos en contra aquí a fortalecer esta movilización. Por eso, compañeros, pues ni un paso atrás y ¡libertad, libertad! ¡A las presas por abortar! ¡Libertad, libertad! ¡A las presas por abortar! ¡Libertad, libertad! ¡A las presas por abortar! Va a caer y va a caer, la homofobia y el machismo va a caer. Va a caer, va a caer, la homofobia y el machismo va a caer. Hay que abortar. Hay que abortar. Este gobierno patriarcal. Hay que abortar. Hay que abortar. A este gobierno patriarcal. Hay que abortar. Hay que abortar. A este gobierno patriarcal. Hay que abortar. Tenemos también pronunciamiento de... El movimiento de cadera se pronuncia en contra de que se usen los recursos públicos para la visita de un líder espiritual que no se traducirá en beneficio alguno para la ciudadanía.
Al contrario, vienen vísperas de las elecciones y a presionar porque nuestro Estado laico sucumba a manos de la Iglesia Católica. No es posible que el Congreso haya enviado una comisión a recibirlo, que suspendan clases por su visita, que cierren carreteras, que no dejen trabajar a las servidoras sexuales. Nos pronunciamos como movimiento de caderas por un Estado laico. Glorifico mi derecho a decidir y mi cuerpo se llena de gozo. Glorifico mi derecho a decidir y mi cuerpo se llena de gozo. Así que solo tenemos que decir: Papa Gorrón, págate tu avión. Papa Gorrón, págate tu avión. Papa Gorrón, págate tu avión. Papa Gorrón. Soy activista homosexual, integrante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, y salimos a repudiar la visita del Papa, como ya nos han dicho el resto de nuestros compañeros que pensamos de la misma forma. Creemos muy importante el salir a las calles, el movilizarnos para parar estos crímenes de odio que en México, país que ocupa el segundo lugar en crímenes de odio en América Latina, seguido de Brasil. Es una vergüenza, es indignante. Tenemos que salir a movilizarnos para parar esta ofensiva contra la comunidad LGBTI y hacia las mujeres, hacia el pueblo pobre y trabajador, oprimido y explotado, porque bajo este sistema basado en la desigualdad social, en la opresión, en el hambre, en la explotación, no va a poder haber una liberación sexual plena. Por eso tenemos que salir a lucharnos salir a luchar a las calles de forma independiente por frenar esta guerra, esta absurda guerra que con más de 500 000 de efectivos en las calles ha traído consecuencias devastadoras para el pueblo pobre y trabajador, las mujeres, los migrantes, las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual. Fuera la injerencia de la Iglesia sobre nuestras vidas, alto al hostigamiento y al asesinato a luchadores y activistas sociales, abajo las leyes antiaborto, plenos derechos a la comunidad LGBTI. Iglesia criminal contra la diversidad sexual. Iglesia criminal contra la diversidad sexual. Luego escondes la mano, proteges pedófilos y luego te haces de santo. A la Iglesia le importa un dedo el laicismo. Quiere imponer leyes que afectan a grandes y a chicos. Condena a mujeres a ser productoras de hijos. La herida de género para ti solo es un mito. No se puede decir del principio del laicismo. Por eso juntos exigimos que se vaya Benedicto. No preciso ni decir que mis derechos exijo. No pretendo seguir lo que diga Benedicto. Quieres cambiar que es el siglo XXI. La realidad es diferente al ritmo del mundo. A lo que promueves es algo inmundo. Ya es hora que entiendas que lo que pretendes no es justo. No se puede prescindir del principio del laicismo. Por eso juntos exigimos que se vaya Benedicto. No preciso ni decir que mis derechos exijo. No pretendo seguir lo que diga Benedicto. La 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 la.
protege al Estado laico. Medios de comunicación, Protege al Estado laico. organismos internacionales, Protege al Estado laico. iglesias diversas, Protege al Estado laico. que así sea. Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, Exijamos nuestro derecho. a expresar nuestras orientaciones sexuales, Exijamos nuestro derecho. a expresar nuestra identidad sexual, Exijamos nuestro derecho. a vivir libres de violencia, Exijamos nuestro derecho. a vivir libres de acoso, Exijamos nuestro derecho. a tener equidad entre hombres y mujeres, Exijamos nuestro derecho. a la educación laica y científica, Exijamos nuestro derecho. a la educación integral en sexualidad, Exijamos nuestro derecho. a la justicia y la reparación de daños, Exijamos nuestro derecho. a la libertad religiosa, Exijamos nuestro derecho. a nuestra integridad física y moral, Exijamos nuestro derecho. a usar métodos anticonceptivos, Exijamos nuestro derecho. a los servicios de salud sexual y reproductiva, Exijamos nuestro derecho. al respeto a nuestra privacidad, Exijamos nuestro derecho. a las leyes progresistas, Exijamos nuestro derecho. que así sea. El Papa no nos deja comernos la almeja. El Papa no nos deja comernos la almeja. ¡Rosario de nuestros ovarios! ¡Saquen tus rosarios de nuestros ovarios! ¡La libertad sexual!
es tu nombre? Me llamo Emilia Almanza. Dinos cuál es el motivo de esta marcha. Venimos a manifestarnos en contra de la alianza conservadora en el poder, que es los partidos políticos, el gobierno, el PAN, el PRI y la Iglesia Católica, que están imponiendo sus leyes para beneficio suyo, para mantenerse ellos en el poder y a costa del bienestar de todo el pueblo. ¿Qué opinas de la visita del Papa en plenos tiempos electorales? Pues es claro que viene para fortalecer a la derecha en el país, para ganarse un electorado que es claramente conservador y para impulsar leyes en las cuales ellos tengan mayor injerencia como iglesia, ¿no? Para impulsar la reforma que se está haciendo al artículo 24 y 40 por la supuesta libertad religiosa, lo que significa que la Iglesia Católica tendrá mayor injerencia en asuntos públicos y políticos en México. ¿Qué significa la reforma al 24 y al 40? Pues son reformas que están haciendo para que exista una supuesta mayor libertad, pero es libertinaje lo que están haciendo, porque están imponiendo a una iglesia de Estado, ¿no? Ya, de hecho, o sea, una iglesia de Estado abiertamente, cuando que antes supuestamente no podían tener opiniones políticas, ahora se les va a permitir y efectivamente, como siempre, van a tener un peso en la política nacional. ¿Fomenta también esta reforma una separación de la sociedad desde la escuela, etcétera? Pues lo que se está buscando es que en escuelas públicas puedan ejercer misa, ¿no? Pueden hacer misa, pueden hablar públicamente y emitir una opinión acerca de asuntos públicos, como referentes, por ejemplo, al aborto, por ejemplo, en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Y estas opiniones van a tener una injerencia muy fuerte porque su propósito supuestamente es educar moralmente a la población mexicana. ¿Quién nos debería de educar a la población mexicana si no es un Estado laico? Y eso no existe en nuestro país. Entonces, estas reformas a todas luces lo que buscan es consolidar el poder de la oligarquía que gobierna México, que es el poder conservador a ultranza, del Yunque, del PAN, del PRI y de la Iglesia Católica, y tener muchísimo más poder a futuro para controlar a un pueblo que lamentablemente está cada vez yéndose hacia un lado más conservador en vistas de la seguridad que se requiere por la guerra civil que estamos viviendo, ¿no? La guerra supuesta contra el narcotráfico. ¿Esta guerra consideras que es artificial o cómo consideras que esta guerra es para imponer este fascismo que vemos? Te entendí, pero... Que si esta guerra que se está llevando supuestamente contra el narcotráfico es una guerra artificial. Yo lo que pienso es que es una iglesia contra el pueblo. Digo, una guerra contra el pueblo. Es una guerra que se ha implementado para que el gobierno tenga mayor beneficios económicos también, ¿no? Y justifica un control totalitario. Entonces, las drogas es lo de menos. Las drogas siempre han existido y eso no les importa un carajo. Lo que les importa es todo el dinero y todo el billete que pueden sacar de ahí para que el gobierno y para que los que estén en el poder, en alianza con los narcos y en alianza con la iglesia, obtengan los beneficios. ¿Qué mensaje le envías a la nación mexicana en esta visita del Papa en tiempos electorales? Yo los convoco a que se manifiesten de alguna u otra forma la inquietud y la insatisfacción y el enojo que tenemos todas y todos, porque esto no es solo
de nosotras que salimos a la calle. Yo sé que hay muchísimas personas que están inconformes y que no han encontrado los medios para expresarse, pero los convoco a que lo hagan, a que se expresen y a que hagamos un llamado internacional a que se voltee a ver las condiciones en las que está nuestro país y que se señalen a los verdaderos culpables. Muchas gracias. visita del Papa en tiempos electorales? Pues en general la Iglesia siempre ha intervenido en nuestra vida política, es parte de nuestra historia de América Latina, que está violentando el Estado laico, que es el único en el mundo que garantiza que la gente que quiera creer, crea en una doctrina religiosa, y que los que no quieren creer no puedan creer, y que no apoya a partidos políticos ni a grupos empresariales, y que se opongan contra los derechos sexuales y reproductivos, que están sancionados por la ONU y por las comisiones de derechos humanos de las mujeres. Por tanto, es una violación a la ley electoral, a la tranquilidad y a la paz, porque manda un mensaje ominoso de que se aprovechan, de que se apoyan los intereses de la derecha, que van en contra de las mujeres, la diversidad sexual, los grupos de situación de las intervenciones de la Iglesia en asuntos del Estado mexicano, del pueblo mexicano. Bueno, pues tenemos una larga trayectoria que tiene que ver con nuestra misma independencia. Recordamos que la Iglesia apoyaba a los grupos que estaban por mantener, por un lado, la colonia, y por otro lado, que volviera
nuestro país, que fue otra vez parte, digamos, del Imperio Español, hasta la actualidad, siempre han apoyado los intereses de la jerarquía católica, los intereses de los grupos empresariales y los grupos más beneficiados, violando los derechos humanos de los grupos populares. En el caso particular de Joseph Ratzinger, hay que recordar cómo él combatió desde lo que fue la continuación del Santo Oficio, lo que es la teología de la liberación, la teología de la negritud, la teología de la indianidad, en contra de teólogos como Leonardo Gutiérrez o como Leonardo Boff, que buscaban una iglesia vinculada a los pobres. O en el caso también de Fray Beto, él los combatió, destruyó la iglesia de la opción de los pobres. Un mensaje para México ahorita en esta visita. Bueno, pues que mantengamos al Estado laico, y lo digo enfáticamente yo, incluso exclusiva, particularmente como católica, que llamo a la desobediencia religiosa contra todos los jerarcas que nos obliguen a estar en contra del Estado laico y violar los derechos humanos. Desobediencia religiosa contra la jerarquía de la Iglesia Católica. Muchas gracias. ¡Agnes Torres! ¡Agnes Torres! ¡Agnes Torres! ¡Ahora! 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 Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin.